Muy buenos días, instructora, ¿cómo ha estado? Mi nombre es Walter Cajiga Ochoa. En el momento no estoy trabajando en ninguna empresa de planta, me estoy dedicando pues a asesorar a diferentes actividades económicas en materia del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿No es cierto? Entonces el ejercicio lo voy a direccionar, digamos, donde tengo mi oficina, que es mi propia casa en adelante. Entonces, el día de hoy voy a presentar todo lo que son las pruebas de desempeño, de conocimiento, acorde a la norma a la cual estoy trabajando para certificarme, que es la norma en la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay 10 elementos solicitados en la parte de planeación, en la cual pues debemos hacer unos entregables, de los cuales procedo a explicar cada uno de ellos. Dentro de eso está el diagnóstico. Vamos a ver el diagnóstico, un diagnóstico que va a ser como la evaluación inicial del sistema de seguridad y salud en el trabajo de una empresa, ¿sí? El cual está basado pues en unos requerimientos del decreto 1072 de 2015. Entonces vamos a ver ese diagnóstico, la herramienta y los 9 componentes que se van a evaluar a través de ella, ¿sí? Entonces ahí los tenemos. Entonces ahí tenemos el diagnóstico. Vamos a abrirlo en estos instantes. Ahí lo estamos abriendo. Entonces esta primera hoja de cálculo nos será útil para tomar la información general de la empresa, el nombre, trabajadores, centros de trabajo, actividad económica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí esta pestaña que estoy a continuación mostrando, al final del ejercicio, cuando ya esté diligenciado el diagnóstico, pues nos va a dar el resultado y el estado actual de esa empresa que estemos evaluando. Los 9 componentes que se van a evaluar es normatividad en seguridad y salud en el trabajo, peligros y riesgos, amenazas y vulnerabilidad, medidas implementadas para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, programa de capacitación, evaluación de puestos de trabajo, descripción sociodemográfica, indicadores y acciones para la mejora y enfermedades. Entonces digamos que esos son los 9 componentes que se van a evaluar. En cada una de estas hojas de cálculo pues estará cada uno de los componentes mencionados. Ejemplo, este aspecto a evaluar tiene que ver con materia de normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales. Luego viene la hoja de cálculo que va a evaluar lo que tiene que ver con la identificación de peligros y riesgos. Luego lo que es la identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidad. Posteriormente, evaluación de la efectividad de las medidas implementadas para controlar los peligros y riesgos y las amenazas que incluyan los reportes de los trabajadores, el cual debe ser anual. El quinto aspecto, evaluaremos el cumplimiento del programa de capacitación anual, ¿sí? En el sexto aspecto evaluaremos lo que tiene que ver con el puesto de trabajo en línea con los programas de vigilancia epidemiológica de los trabajadores. En el séptimo aspecto vamos a revisar todo lo que tiene que ver con la descripción sociodemográfica de los trabajadores y las características de sus condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de estadísticas sobre la enfermedad y los accidentes de trabajo. En el aspecto 8, pues el registro y seguimiento de resultados de indicadores definidos en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, sería el aspecto 9, para la evaluación y análisis de estadísticas de enfermedad y accidentalidad ocurrida en los 2 últimos años de la empresa, o sea, la tendencia que se haya presentado en esos 2 últimos años. Entonces, en términos generales, esta es la herramienta de diagnóstico de condiciones de salud, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente componente, que es la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la política de seguridad y salud en el trabajo pues es el compromiso que adquiere la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo, y de una u otra forma pues es importante que las empresas vayan incluyendo el componente ambiental e ir integrando procesos como ya lo van nombrando las diferentes normas, ¿sí? Entonces digamos que se puede hacer una política integral. En este caso pues por ahí incluye el componente de medio ambiente para darle el aspecto relevante que se merece. Es una política que debe estar direccionada, es una directriz
del empleador, ¿sí? Debe de estar divulgada, debe de estar firmada por el representante legal, debe de estar fechada y debe adquirir unos compromisos con la identificación de los peligros y riesgos, del establecimiento de sus controles, todo lo que tiene que ver con las condiciones de salud, ¿sí? Que involucre las diferentes partes interesadas y le dé alcance a todos los centros de trabajo y todas las partes interesadas independiente de su vínculo contractual. Es importante tener eso en cuenta, que esa política debe cumplir con esos requisitos, ¿sí? Y más allá de que esté como un documento escrito, divulgado y publicado, lo importante es que esté materializado. Entonces vamos a mirar ese documento al cual estoy haciendo referencia, que es esta política. Entonces estamos abriendo la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como bien lo mencioné, pues es una política en términos generales que va a mencionar a qué se dedica la empresa como tal, a qué actividad económica, y a partir de la actividad económica y consciente de los riesgos que genera en su razón de ser, en su misión, pues establece los compromisos que mencioné ahora en el preámbulo, encaminada esta política y esos compromisos a prevenir los accidentes y enfermedades laborales, al igual que impactos negativos al medio ambiente, y en ese sentido pues la empresa debe asignar los recursos físicos, financieros y el talento humano necesario encaminados a materializar esa política. Como lo dije, pues debe estar firmada por el representante legal y fechada, ¿sí? Entonces digamos que es importantísimo tener eso en cuenta. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de otro componente solicitado como resultado de desempeño, que tiene que ver con el tema de objetivos y metas. Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo deben de estar alineados a esa política, son esos objetivos de la política, que a la postre le vamos a dar, digamos, cumplimiento con toda esa gestión que hagamos. La gestión, porque recordemos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está basado en ese ciclo PHBA, ¿sí? Ese planear, que es el cual estamos hablando hoy, esos objetivos y esa política, se va a ver reflejada en todas esas acciones, esa gestión que hagamos a través de nuestros programas y a través de los controles que nosotros ejerzamos en pro del cumplimiento de estos objetivos que les voy a mostrar, vuelvo y repito, alineados con la política de seguridad y salud en el trabajo, los cuales también deben de estar firmados por el empleador, ¿sí? Entonces vamos a abrirlo aquí, entonces miremos aquí los objetivos, entonces están encaminados a los mismos de la política, vemos que la directriz es la política como tal, tenemos objetivos de identificar los peligros y riesgos, los objetivos específicos de este objetivo general es pues gestionar esos peligros y controlarlos para la organización, y establecen unas metas en relación a la ejecución de esas medidas de intervención, ¿sí? Para luego evaluarlos a través de ese indicador y al final del ejercicio verificarlos como mínimo una vez al año. Sí, es mandatorio el decreto 1072 que los verifiquemos como mínimo una vez al año. Entonces aquí, en donde estoy señalando, habrá un análisis de cumplimiento. El otro objetivo misional y principal está relacionado con proteger la seguridad y la salud en el trabajo, ¿sí? Para prevenir accidentes para prevenir eventos no deseados que puedan terminar en accidentes y enfermedades laborales. Está amarrado también a una meta relacionado con el plan de trabajo anual, porque el plan de trabajo anual es en últimas donde estoy relacionando toda la gestión que voy a hacer encaminado a este objetivo primordial, que es prevenir accidentes y enfermedades laborales, ¿sí? Otro objetivo es cumplir con la normatividad legal vigente, ¿sí? Esa normatividad legal vigente que ahora la vamos a ver en uno de los elementos entregables, que es la matriz legal, ¿sí? Lo que se espera es que como mínimo se cumpla, como mínimo no, que se cumpla el 100%, pues las empresas irán trabajando en ese sentido hasta lograr ese 100%, ¿sí? Digamos que son objetivos estratégicos, y coloqué uno que me parece demasiado relevante en línea con todo lo anterior, es promover una cultura en el comportamiento seguro, ¿sí? La promoción es demasiado importante en este tema de seguridad y salud en el trabajo, que tiene un impacto muy relevante en la promoción de una cultura de autocuidado,
¿sí? Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta, por eso quise tenerlo dentro de esos objetivos estratégicos. ¿Sí? Como lo mencioné, al igual que la política y sus objetivos pues deben de ser firmados, son un compromiso que se adquiere por el empleador. Perfecto. Vamos a ver el otro componente que está relacionado ya con los indicadores. Vamos a ver los indicadores de gestión que van a ir en línea con esa política y esos objetivos que acabamos de ver. Entonces vamos a mirar en esos indicadores de estructura, procesos, resultados, como por allá lo piden los artículos 2, 2, 4, 6 del 20 al 21, 22 y 23, donde el decreto nos nombra algunos indicadores de estructura, proceso y resultado, y es mandatorio que estén con una ficha técnica que vamos a ver cuáles son los elementos que debe tener esa ficha técnica, ¿sí? Entonces, estos indicadores pues me van a medir la gestión que yo he hecho en sentido del sistema de gestión. Entonces vamos a proceder a ver el documento. Entonces aquí tenemos los indicadores. Aquí vamos a explicar lo de la ficha técnica. Ya sabemos que estos indicadores de gestión van a estar alineados, como lo ven acá arriba donde estoy señalando, con la directriz, que es la política. Acá lo vemos arriba, la directriz es la política. Tengo enmarcados acá los objetivos de la política como tal, los objetivos estratégicos, los objetivos generales, los objetivos que miramos ahora. Identificado esta parte de acá arriba, esta fila 4 que estoy señalando de aquí en adelante, nos va a mostrar los elementos que son mandatorios por el decreto 1072 que debe contener la ficha técnica, ¿sí? Yo le coloqué algunos más, pero aquí están incluidos los que pide el decreto 1072, perfecto. Entonces, aquí lo tenemos, es importante aclarar que acorde a la resolución 0312, como mínimo debemos de tener 6 indicadores del sistema de gestión, que son indicador de frecuencia, indicador de severidad, indicador de mortalidad, indicador de incidencia, indicador de prevalencia e indicador de ausencia de salud por causa médica. Esos son mandatorios en el artículo 30, de la resolución 0312. Si acto seguido uno sigue leyendo en la parte de abajo ese mismo artículo 30, nos aclara, a diferencia de la resolución 1111 que nos dejaba ese vacío, ese artículo 30 sí nos aclara que de los 32 indicadores que nos mencionaba por ahí el decreto 1072 de estructura, proceso y resultado, dice la resolución 0312 en ese artículo que estoy mencionando, en ese artículo 30, que los mínimos a llevar son esos 6 que acabé de mencionar y que la empresa será autónoma de esos que cita el decreto 1072, de mirar cuáles son relevantes para ella. ¿Listo? Yo voy aquí a mostrar algunos de proceso, estructura y resultados en esta herramienta. Entonces aquí me devuelvo aquí a la partecita donde estoy mostrando la ficha técnica. En la ficha técnica vamos a tener fuente que genera la información. Bueno, aquí doy continuidad a la explicación que traía de lo que tiene que ver con la tabla de indicadores del sistema. Como lo venía diciendo, pues esta tabla tiene la ficha técnica tal como lo pide el decreto 1072, el tipo de indicador, la fórmula o método de cálculo con el cual la voy a medir, la frecuencia de medición, hay una descripción de la meta, hay un resultado, que esto no lo pide el decreto, ya son cosas que le va metiendo uno a la herramienta para hacer comparativos entre un periodo y otro, ¿sí? Aquí podemos observar que eso se nos irá graficando por cada indicador y pues estos indicadores deben de tener una periodicidad de análisis, en este caso se determina en el ejemplo que estoy dando aquí que sea semestral a fin que se puedan tomar decisiones hacia el periodo venidero. Como lo dije anteriormente, aquí hay indicadores de estructura, proceso, resultado y lo podemos ver en este filtrico, ¿sí? Todos los diferentes tipos de indicadores que se plantearon ahí, estructura, proceso y resultado. Está la medición del plan de trabajo anual, estado de acciones correctivas, indicadores de ausentismo,
de salud, todo lo relacionado con inspecciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahí con este panel de indicadores le estaríamos dando respuesta al requerimiento de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Básicamente ese es el de indicadores. Perfecto, vamos a ir ya vamos a pasar al otro documento que tiene que ver con los entregables, que tiene que ver con la matriz de peligros y riesgos. La matriz de peligros y riesgos, pues se usó la metodología de la GTC 45, donde lo que se determina en el procedimiento así en términos generales es identificar los peligros asociados a la actividad económica de la empresa, están identificados por procesos, están identificados por la actividad que se hace, la zona, el lugar donde se hace, está determinado si es una actividad rutinaria o no rutinaria. La metodología no trae cargos, me gusta usarlo del cargo porque desde ahí uno determina qué exámenes ocupacionales por cargo va a hacer, qué elementos de protección va a dotar al trabajador, ¿sí? Qué exámenes médicos, etcétera, etcétera. O sea que yo le incluyo la columna de cargos adicional a lo de la GTC 45. Posterior a eso se hace la valoración del riesgo. Después de la valoración del riesgo, después de que uno determine el nivel de probabilidad, el nivel de exposición, etcétera, etcétera, determina unas medidas de intervención basado en esa valoración del riesgo que se hace dependiendo de los controles actuales con que cuente la organización, controles en medio, fuente y persona. A partir de esa valoración y determinar ese nivel de riesgo es que determina esas medidas de intervención y para posteriormente, después de tomar esas medidas de intervención, empezar a hacer una nueva valoración a fin de determinar la eficacia de esas medidas de intervención tomadas. Voy a presentarles pues a continuación el esquema de la matriz de la cual estoy hablando. Entonces aquí tenemos la matriz de peligro, esto sería como el procedimiento de cómo lo voy a hacer, cómo voy a identificar los peligros, las tareas, esto es como decir el protocolo, el procedimiento. Bueno, entonces este sería el procedimiento de identificación de peligros y riesgos. Vamos a ver la matriz, tal como lo expliqué, pues tiene una estructura donde se puede identificar el proceso, donde vamos a identificar los riesgos, la zona o lugar, el cargo asociado a esos riesgos, las actividades que hace y las tareas. Vuelvo y repito, es una metodología GTC 45, yo le incluí algunas cosas más. Determinar si la actividad es rutinaria o no es rutinaria. Viene la clasificación de los riesgos, si son físicos, químicos, de seguridad, locativos, psicosocial, biológicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego viene el tipo, si es ruido, iluminación, temperatura, material particulado, mecánico, etcétera, etcétera. Luego viene una descripción del peligro, las posibles consecuencias y con base en eso ya empezamos a mirar a partir de esos riesgos a hoy qué controles tenemos en la fuente, medio y persona, ¿sí? Con base en eso hacemos la valoración del riesgo para determinar el nivel de aceptabilidad del riesgo, cuáles son aceptables y cuáles no son aceptables, miramos cuáles son el número de expuestos y con eso ya determinamos cuáles son las medidas de intervención en términos de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal. Esto básicamente, esa es como la estructura de la matriz de peligros y riesgos, ¿sí? Luego ya con base en eso pues me permite priorizarlos, cuáles van a ser aceptables, cuáles no son aceptables, cuáles son los riesgos prioritarios que amerita hacerles un programa de gestión, ¿sí? Acorde a ese nivel de riesgo que tiene, ¿sí? Entonces eso nos lo da esa calificación. Por riesgo, bueno, aquí uno ya puede clasificar, hacer clasificación de riesgos por cargo, qué tipo de exámenes le voy a hacer, qué capacitaciones, qué elementos de protección, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que lo que son riesgos relacionados con higiene, lo que hoy en día se conoce como riesgos ambientales, como son ruido, iluminación, temperatura, el mismo riesgo psicosocial, el biomecánico, pues se usan otras metodologías para hacer una evaluación o valoración objetiva de esos riesgos. Se vale de uno de otros equipos
como son equipos de medición o alguna metodología para valorar el riesgo, metodologías como las que aplican en riesgo biomecánico, riesgo psicosocial, y equipos de medición como los que usan para medir los riesgos físicos y químicos como ruido, iluminación, material particulado, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales, ese es el concepto de lo que habla la matriz de peligros y riesgos. Vamos a mirar el otro numeral entregable. El otro entregable está asociado a la matriz legal. La matriz legal lo que está legalmente contemplado es que la empresa debe tener identificado los requisitos legales aplicables a la organización, ¿sí? Y con base en esa identificación determinar los planes de acción que permitan darle ese cumplimiento. Vamos a ver esa matriz legal, ¿sí? Entonces vamos a abrirla acá. Vamos a abrir acá, matriz legal. Ahí está abriendo el archivo. Esa matriz legal, ahí la vemos la matriz legal. Entonces, si esta es un modelo, una estructura que permite identificar qué tipo de norma es, si es una ley, una resolución, un decreto, una norma específica, etcétera, etcétera. El número de la norma, en qué año fue sacada la norma, los artículos que le aplican a la empresa, ¿sí? El componente que sean de seguridad y salud en el trabajo, pues yo le incluyo a veces a esta matriz el componente de medio ambiente para hacerle una sola matriz porque al fin y al cabo son requerimientos de ley. Y para el final del ejercicio hacerle una evaluación de cumplimiento. Esta evaluación de cumplimiento que a la postre pues la debe tratar uno como elemento de entrada en la revisión gerencial. En términos generales, de eso es lo que trata la matriz legal, identificar los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización, hacer planes de acción para determinar planes de acción que den respuesta a esos requerimientos y evaluar su cumplimiento. Básicamente es eso. Vamos a mirar lo que tiene que ver con el plan de trabajo anual. Pues también es mandatorio por el decreto 1072 que toda empresa debe tener un plan de trabajo anual. Sí, ese plan de trabajo anual debe tener unos objetivos, una meta, se debe tener determinados con qué recursos va a funcionar ese plan de trabajo anual, ¿sí? En qué fecha, con qué frecuencia lo voy a medir y cuáles son todas las actividades en los diferentes subprogramas, llámese medicina preventiva del trabajo, llámese higiene, seguridad industrial, etcétera, etcétera, qué actividades voy a hacer en cada uno de esos subprogramas. Ese sería el plan de trabajo anual, que está determinado que hay que estructurarlo e implementarlo y medirlo. Entonces vamos a ver el modelo con base en los requerimientos que me pide el 1072, lo que debe contener ese plan de trabajo anual. Entonces aquí lo vemos, plan de trabajo anual, pues ahí están determinados. Yo, por ejemplo, lo diseño a partir del proceso, en qué proceso va a afectar esa actividad que vamos a determinar en el plan de trabajo anual. ¿Por qué hoy en día manejo ya todo por proceso? Porque la idea es ir integrando el concepto de procesos como lo piden las normas ISO y los diferentes sistemas de gestión, a fin de ir integrando conceptos y no empezar a hacer herramientas aisladas, sino un solo documento que le dé respuesta a los diferentes sistemas de gestión para ir integrando y convertirlo en uno solo. Entonces aquí están todas las actividades a que haya lugar que se deben de hacer para darle cumplimiento y materializar esa política y todas las necesidades que tenga el sistema en los diferentes subprogramas. Como lo dije, tiene un objetivo, hay unos criterios de medición, cómo voy a medir el cumplimiento de eso, va a tener unas metas. Este plan de trabajo anual es mandatorio que sea firmado por el responsable del sistema de gestión de seguridad y del empleador, o sea que nos debe aparecer la firma. Entonces, aquí tenemos todas las actividades relacionadas a medicina preventiva, el trabajo, seguridad, etcétera, etcétera. Y a la postre ya luego le haré que una evaluación de cumplimiento, se le hará una evaluación de cumplimiento. Hoy en día ya se está articulando el plan estratégico de seguridad vial al sistema de gestión, o sea que en mi plan de trabajo anual, pues de una vez también voy articulando todo lo relacionado con el plan estratégico de seguridad vial. ¿Listo? Entonces, eso en relación al plan de trabajo anual. Vamos a revisar otro elemento que es los programas de gestión. Un programa de gestión es una estrategia para el logro de un objetivo.
Sí, hay muchas empresas que dependiendo de la actividad económica y dependiendo de la valoración de riesgo, pues van a salir diferentes programas de gestión. Puede haber programa de riesgo mecánico, programa de riesgo eléctrico. En el ejemplo que yo voy a dar, seleccioné el programa de riesgo de prevención de caídas en altura porque es un programa, o es, primero que todo es mandatorio y en muchas de las actividades económicas aplica este programa, entonces lo escogí como modelo. Entonces vuelvo y repito, como tiene el ciclo PHA como programa, va a tener unos objetivos, unas metas, unos recursos para poder que ese programa sea implementado, ¿sí? ¿A quiénes voy a incluir en el programa? Pues a los que tienen relación con actividades en altura, no necesariamente los que suben, también aquellos que supervisen actividades en altura. Entonces cogí como modelo el programa de prevención de caída en altura, ya lo vamos a ver. Como todo programa cumple el ciclo PHBA, va a tener un cronograma de actividades, a la postre unos indicadores de verificación de cumplimiento, el verificar, y de ese análisis que yo haga de esos indicadores, pues hay un actuar, que sería el plan de acción que resulte de esos indicadores. Vamos a mirarlo acá, vamos a mirarlo, ahí lo estoy abriendo. Muy bien, entonces aquí simplemente esta base de datos en relación con lo que me dice la resolución 1409 de 2012 es que identifique a aquellos trabajadores o aquellas personas que están relacionados con actividades en altura. O sea, que esta herramienta me permite identificarlos, qué cargos, qué tareas hacen en altura y empezar a hacerles un monitoreo si ya tienen la valoración médica con énfasis en altura, ¿sí? Qué tipo de cursos le aplica, si es el avanzado, si es el básico, si es coordinador en alturas, el curso administrativo, el que le aplique. Esto es como para empezarle a hacer ¿qué? Trazabilidad a las personas a las cuales se incluyen en el programa. Aquellos que de pronto por X o Y motivo presenten una inconsistencia o una condición de salud que aún no los tenga como aptos para trabajo en altura, pues se le hará seguimiento en esta tabla, bien sea por triglicéridos, lo que sea. ¿Listo? Y ya acá viene el cronograma. Entonces acá tiene un objetivo, una meta, un alcance, este es el programa, quién va a ser el responsable del programa. Y aquí tiene todas las actividades que se hacen en altura y está el cronograma de enero a diciembre. Actividades como exámenes con énfasis en altura, la certificación en altura desde la competencia o el curso en altura, todo lo relacionado con inspección de equipos, la entrega de los equipos, la verificación preoperacional de esos equipos, etcétera, etcétera. Este es el modelo del programa. Ya luego verifico que ese programa se haya cumplido y le hago trazabilidad en el tiempo. Si se han presentado no accidentes en alturas, porque el objetivo del programa es que no hayan accidentes en altura. Si toda la población que está expuesta en altura fue cubierta con ese programa, todos están certificados, etcétera, etcétera. Luego hacerle un análisis a esos indicadores para establecer el actuar, que sería un plan de acción. Básicamente esa es la estructura del programa y entonces digamos que eso era lo que les quería compartir frente al modelo de un programa. En este caso seleccioné el de altura. Vamos a mirar con el tema del presupuesto. Otro elemento entregable es el presupuesto. El presupuesto es, no el presupuesto, los recursos con los cuales debe funcionar el sistema de gestión, no solamente financieros. Se debe tener en cuenta que la empresa, además de recursos financieros, también necesita un talento humano con competencias para liderar el sistema de gestión, personas que apoyen, dependiendo del tamaño de la empresa, la actividad económica, pues ese talento humano irá creciendo en la medida de esas necesidades. Entonces, para eso se asigna un presupuesto, pues al cual se le hará el seguimiento de ejecución para ver si en últimas ese es suficiente para el funcionamiento del sistema. A veces se asigna, pero no es suficiente. Vamos a ver el modelito del presupuesto. Aquí lo estoy abriendo, ahí simplemente se relacionarían todas las actividades que están relacionadas con compras que impactan el sistema de gestión de seguridad. Esto sería el tema de lo de financiero, ¿sí? Aquí el talento humano, las horas de talento humano que necesito, bien sea médico, bien sea una fisioterapeuta, asesores externos, lo que necesite, que vayan a aportarle al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces estamos teniendo en cuenta lo que está relacionado con financiero, talento humano y qué recursos físicos necesito.
salas de capacitación, espacios para oficinas para poder administrar el sistema, qué recursos tecnológicos vamos a necesitar, computadores, videoproyectoras, cámaras, etcétera, etcétera. Eso se determina aquí en los recursos para que el sistema funcione de manera eficiente, acorde a las necesidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, en términos generales, eso es lo relacionado con lo que tiene que ver con recursos. Recursos desde lo financiero, recursos desde el talento humano, recursos desde lo tecnológico y desde lo físico. Vamos a tener lo que tiene que ver con la participación de los comités. Digamos que esto lo relaciono yo mucho con el tema de motivación, participación y consulta. Entonces, aquí voy a mostrarles una herramienta que diseñé para motivación, participación y consulta. El entregable está relacionado con la participación, entonces aquí hice un filtro de lo relacionado con lo que participa el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en relación con el sistema, como son cuando hay cambios. Cuando hayan cambios, entonces el comité paritario en la gestión del cambio debe participar en esa identificación de los peligros que surjan de esos cambios, debe participar en la revisión del programa de capacitación o el plan de capacitación, como le llama el decreto 1072, como mínimo una vez al año, debe participar en la planeación de las auditorías, debe participar en la investigación de los accidentes, debe participar en el desarrollo y revisión de los objetivos y políticas, cambios que se efectúen en el sistema, etcétera, etcétera. Digamos que son los mecanismos en los cuales participarían los comités. Ya mecanismos de participación a nivel general hay muchos, ¿no? Los trabajadores participan a través de la identificación de sus peligros y sus riesgos y la valoración de los mismos, participan a través de los autorreportes de condiciones de salud, ¿sí? La brigada participa desde las funciones y roles de la brigada haciendo inspecciones a los equipos de emergencia, el comité de convivencia participa en la promoción de lo que está relacionado con una sana convivencia en las empresas, etcétera, etcétera. Ahí como por citar ejemplos de participación tanto de los trabajadores como de los comités. Eso en términos de participación. Bueno, ya lo que está relacionado, digamos que sería como el último elemento entregable, ya sería proceder a enviar el video. Agradecer mucho, instructora, si hay algo adicional que tenga que anexar a este video de la planeación, vuelvo y repito, Walter Cajigas estará presto para darle respuesta a cualquier inquietud en la llamada de la retroalimentación o como usted lo considere debe darle respuesta a sus solicitudes. Por ahora, desearle muchos éxitos y que esté muy bien. Muchas gracias.